29 de marzo de 2017, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor secretario de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y 2 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, se encuentran ya a su consideración los asuntos que previamente se circularon y se discutieron y analizaron en sesión privada, por lo que en primer término voy a ceder el uso de la voz al señor magistrado Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 19 de este año que fue turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor magistrado presidente. Señores magistrados, quisiera poner a su consideración el proyecto del procedimiento especial que se acaba de citar, donde el denunciante es el ciudadano Iván López Fernández en contra de Luis Sergio Leiva Olmos. Él viene denunciando presuntos actos anticipados de campaña y la utilización de símbolos religiosos en estos actos. El primero de ellos supuestamente llevado a cabo en un recorrido que realizó por la comunidad de Rinconada y Carrizal del municipio de Emiliano Zapata, y el segundo a través de una manifestación que hizo en la red social Facebook, donde desde su punto de vista aparecen símbolos religiosos. En el caso concreto, las hipótesis que nosotros advertimos que se vienen denunciando son las contenidas en el artículo 317, fracción primera, y 70, fracción quinta, ambas del Código Electoral del Estado. El denunciante, para pretender acreditar estos hechos que pone del conocimiento de la autoridad, presenta una serie de pruebas que someto a su consideración respecto de la valoración, que son, entre otras cosas, un video en el cual se puede advertir una persona donde aparece supuestamente una información religiosa, lo referente a la red social Facebook, y algunas placas fotográficas. Siguiendo con los criterios que ya hemos sostenido en este tribunal, las placas fotográficas, al no estar relacionadas con otros medios de convicción, no pueden generar certeza, sobre todo de las circunstancias de modo, lugar y tiempo. Por tanto, son insuficientes para demostrar los hechos que se ponen del conocimiento. Lo referente a la red social Facebook, al existir una negativa por parte del denunciante y al no haber otros elementos que corroboren esta situación, evidentemente hace que lo supuestamente depositado en las redes sociales resulta insuficiente para tener por acreditado los hechos denunciados. Señores magistrados, con independencia del marco normativo referente a estos aspectos, lo cierto es que una vez más tenemos una denuncia en donde no hay las pruebas suficientes para acreditar los hechos, y al no poder acreditar los hechos, pues no podemos valorar si existe o no una violación a la norma electoral como se puso del conocimiento en la denuncia. Por tanto, propongo a ustedes declarar la inexistencia de la violación o de la infracción que fue denunciada. Está a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea hacer alguna intervención, señor magistrado? Creo que es un tema ya muy platicado y creo que ya ha sabido el criterio de este tribunal. Entonces le pido, por favor, señor secretario, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador número 19 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 19/2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En otro orden de ideas, cedo el uso de la voz a la licenciada Ana Cecilia Lobato Tapia para que dé cuenta con el recurso de apelación número 22 de este año, turnado a la ponencia del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta que en el recurso de apelación 22, promovido por el partido político Morena, por conducto de su representante suplente, a fin de controvertir el acuerdo OPLE-CG 051/2017 de 15 de marzo de 2017, emitido por el Consejo General del OPRE, por el que se aprobó el manual para el desarrollo de la sesión de cómputos municipales para la elección de ediles de los ayuntamientos para el proceso electoral 2016-2017 en el estado de Veracruz. El partido actor aduce que le causa agravio el acuerdo mencionado porque crea una supuesta confusión y fusión entre el procedimiento de escrutinio y cómputo y el de recuento de total de votación de casillas. Específicamente, en las definiciones de recuento parcial, recuento total, casillas especiales. Y finalmente, de manera simultánea, se instalen para iniciar de inmediato con el recuento de votos los grupos de trabajo y los puntos de acuerdo. En ese mismo apartado refiere que la responsable se excede en sus atribuciones al incluir un presupuesto jurídico que no existe en la norma general, como es la definición de indicio suficiente. Se propone declarar infundado el agravio respecto al recuento parcial. Resulta inexacto lo expuesto por el actor, ya que de un comparativo de la transcripción que se realizó entre el código y los lineamientos, resulta evidente que solo se trata de la definición que se da del recuento parcial. Ello es así, pues el numeral 4 del aludido manual de lineamientos aborda detalladamente el desarrollo de la sesión de cómputo. Por lo que ve al recuento total de la lectura del contexto del apartado controvertido y el artículo 233 del Código Electoral, es claro que corresponde a una especificación posterior a la definición de recuento total. Además, al estudiar dicha precisión, no se advierte que en ningún momento la pretensión manifestada por el promovente, ya que no es visible que se incluya como causal de improcedencia de recuento total de votos. Respecto de la casilla especial, a juicio del partido recurrente, no es acorde al tipo de elección que nos ocupa, al no estar previsto el supuesto en el artículo 207 del Código Comicial Local. Sin embargo, se parte de que, al tratarse de procesos electorales, tanto federales como locales, corresponde al INE lo relativo a la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. En consecuencia, a diferencia de lo expuesto por el actor, es por demás correcto que el manual que nos ocupa incluyera la precisión atinente a la entrega de las actas de las casillas especiales. Respecto a que es contradictorio que se pretenda realizar la práctica simultánea de recuento y conteo de actas, pues dicha alusión contraviene a los procedimientos de escrutinio y cómputo y el de recuento total de votación de casillas previsto en la legislación electoral. Este órgano resolutor desestima las manifestaciones del promovente, toda vez que el mismo código establece la posibilidad que durante el proceso de cómputo municipal se realice a la par los recuentos que resulten procedentes con el cómputo de actas realizadas por el Pleno. Por otra parte, la integración de equipos de trabajo para efectuar nuevo escrutinio y cómputo parcial de votos es una medida de carácter instrumental que facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, porque cuenta con los consejos distritales o en este caso municipales, haciendo más eficiente la labor de nuevo escrutinio y cómputo y disminuyendo el margen de error, a fin de respetar el imperativo legal de que los cómputos concluyan en la fecha establecida. Finalmente, por contarse a la supuesta creación de la figura indicio suficiente, el partido actor parte de una premisa incorrecta. Ello es así, pues el estudio realizado, tanto al manual como a los lineamientos que lo sustentan, se tiene que las manifestaciones encuentran sustento en el artículo 66 de los lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal. En ese contexto, se considera que no depara ningún perjuicio al procedimiento electoral, ni mucho menos al actor la inclusión de la sola definición de indicio suficiente al manual de los lineamientos. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Cedo el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado José Oliveros Ruiz, para efecto de que como ponente en el asunto exponga las consideraciones que a su juicio estime pertinentes. Sí, muchas gracias, presidente. En relación con este
recurso de apelación 22, como se anticipó en la cuenta, consiste en un recurso de apelación promovido por el representante suplente del partido político Morena, a fin de controvertir el acuerdo por el que se aprobó el manual para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal para la elección de ediles de los ayuntamientos para el proceso electoral 2016-2017 en el estado de Veracruz. Considero importante de inicio puntualizar que el manual citado consiste en una herramienta interna de capacitación dirigida al personal que integra los consejos municipales en los 212 ayuntamientos. Es decir, va a ser la guía para los trabajos de estos consejos. Y además, este manual es emitido en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y las leyes electorales al propio Consejo. También tiene como fundamento el contenido de los lineamientos para la sesión especial de cómputo municipal, los cuales se aprobaron por el Consejo General el 31 de enero de la presente anualidad. Y de igual forma, fueron impugnados por el partido que recurre el medio de impugnación en el recurso de apelación 7-2017, la cual fue recurrida y confirmada por la Sala Regional Jalapa. Ahora bien, el sentido de lo que hoy se propone al Pleno es confirmar el acuerdo OPLE-CG 051 con el que se aprobó el manual referido, en virtud de que el quejoso refiere la ilegalidad de dicho instructivo por ser violatorio a diversas disposiciones tanto constitucionales como del Código Electoral para el Estado de Veracruz y que en consecuencia vulnera los principios de la función electoral. Debido a 5 particulares cuestiones, las cuales, como se adelantó en la cuenta, consisten en lo que es la definición del recuento parcial, en donde de manera inexacta el enjuiciante lo compara con el cómputo, pero efectuado por las mesas directivas de casilla, confundiendo las etapas del proceso. Esto es, una etapa es la de la jornada electoral y a partir de en la cual se recibe la votación, y otra etapa es la de resultados electorales, donde se va a hacer el escrutinio y cómputo en la sede del Consejo Municipal. La alusión incluida también en el apartado 1.7.2 del manual, en donde señala que no procede el recuento total de votos cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, ya que a juicio del apelante es un exceso del OPLE con el cual crea una nueva hipótesis de improcedencia de recuento. No obstante, este tema se estima que es solamente un recordatorio para evitar que los funcionarios electorales incurran en un error. Es decir, no hay un supuesto de procedencia de un recuento total de toda la votación por la diferencia de votos nulos. Esto simplemente es una hipótesis para el recuento parcial en sede municipal, por supuesto. Por otra parte, la inclusión de las casillas especiales al referir el procedimiento para organizar y entregar las copias del programa de resultados electorales preliminares PREP, circunstancia que en ningún momento vulnera la normativa electoral, pues es un hecho público y notorio las labores de geografía electoral, diseño y determinación de las secciones electorales, padrón y lista de electores, así como la ubicación de las casillas y de las casillas especiales que sí se prevén en el acuerdo INE-CG 861-2016. Por lo que está permitido que de manera extraordinaria en los procesos locales de Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz, se permita justamente la instalación de las casillas especiales. Por otra parte, en cuanto al trabajo simultáneo de los grupos de trabajo y el conteo de las actas en el Consejo Municipal, pues a decir del apelante, esto no puede ocurrir así, toda vez que tendría que terminar primero el escrutinio, el cómputo municipal y después proceder justamente al recuento total, cuando de lo que se trata es de optimizar tiempos justamente para que el ejercicio se pueda hacer de manera breve
y se tenga certeza de manera pronta de los resultados. ¿Qué significa esto? Que incluso está previsto que el recuento total se puede pedir desde el inicio de la sesión de cómputo al existir un indicio de que la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual. De manera que es evidente que sí la ley contempla un proceso simultáneo en el que se está desahogando por una parte ese recuento y por otra también se puede desahogar un recuento parcial en el caso de que así se actualicen las hipótesis que señala la ley y se siga desarrollando el cómputo municipal en los términos de la legislación. Por último, señalar que la alusión a indicio suficiente es una precisión justamente de cuándo está la autoridad facultada para determinar válidamente si existe esa diferencia igual o menor a un punto porcentual. Y esto sucede justamente porque recordemos que los representantes de los partidos tienen copias de las actas de los resultados donde pueden hacer una sumatoria y establecer esa diferencia y hacerlo de conocimiento del presidente para determinar la procedencia desde el inicio de ese recuento total, al darse el único supuesto que prevé la ley, insisto, que es que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. Por estas consideraciones que estimo que merecen la pena resaltarse, por la certeza que debe darse a cómo se van a llevar los cómputos municipales, señores magistrados, es que hago este detallado recuento de los agravios y la respuesta que se les está dando, tomando en cuenta también, desde luego, en el proyecto que este tribunal ya se pronunció sobre los lineamientos en el recurso de apelación 7, donde de manera puntual se abordó el tema, primero, de que ya fueron aprobados y ratificados por la Sala Superior en el SUB-RAPS 510-2016, estos lineamientos que también son el fundamento de este manual. De manera que, a diferencia también del RAP 7-2017, donde justamente la materia de la decisión fue si se podía o no realizar el cómputo en sede alterna, bueno, pues creo que esto complementa ya muy bien y da certeza a cómo deben llevarse a cabo esos cómputos y con ello creo que cumplimos con nuestra función de hacer valer los principios electorales. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Desea hacer algún comentario? Adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Adelanto que comparto el sentido de la resolución de confirmar el acuerdo impugnado. Sin embargo, sí también comentar que no estoy de todo de acuerdo con las consideraciones que se vierten en el proyecto. Como puede analizarse del proyecto que fue puesto a consideración de este pleno, efectivamente estamos ante la presencia de un acuerdo del Consejo General a través del cual se emite un manual para la aplicación de unos lineamientos que, como bien cita el magistrado Oliveros, ya fueron revisados por este tribunal, incluso ya fueron confirmados por las instancias superiores y que sin duda alguna estamos ante la presencia de revisar única y exclusivamente la ejecución de un acto que ya está firme para todos y cada uno de los efectos legales. Desde este punto de vista, considero que los agravios que viene formulando el partido Morena resultan inoperantes. ¿Por qué razón? Porque si el partido Morena ya agotó su facultad para activar la función jurisdiccional al momento en que combatió los lineamientos, pues no podemos renovar la instancia con un acto de ejecución, como en este caso lo es la expedición del manual, que, como bien se dice en el proyecto, es un simple documento de apoyo para temas de capacitación. Esto incluso quisiera sustentarlo en la tesis que emitió la Sala Superior, preclusión del derecho de impugnación de actos electorales. Se actualiza una excepción cuando dicho principio, con la presentación oportuna de diversas demandas contra un mismo acto, cuando se aduzcan hechos y agravios distintos, que por cierto derivó de un asunto que emitió este tribunal en el pasado proceso electoral.
Efectivamente viene haciendo valer aquí cosas distintas, cosas que no hizo valer cuando combatió los lineamientos. Entonces, si ya el partido Morena había ejercido su acción respecto de los lineamientos y sobre esos lineamientos no hizo valer aspectos que ahora señala, sin duda alguna los consintió. Por tanto, insisto, partiendo de este análisis, se da la premisa normativa referente a la preclusión para operarla en el caso concreto. Creo que no debemos de renovar la instancia por cada acto de ejecución que se dé sobre lo que decida o no el organismo público local electoral. Si la intención es darle certeza al proceso electoral, hay la firmeza necesaria para poder decir que en el caso concreto los agravios que vienen haciéndose valer resultan inoperantes, dado que no fueron motivo, algunos de ellos fueron motivos de análisis en el pasado expediente y los otros fueron consentidos de manera oportuna. Por estas razones estaré a favor del sentido, más no de las consideraciones, por lo que desde este momento anuncio el voto concurrente respectivo. Gracias, señor magistrado. ¿Desea hacer una intervención o hago mi voto razonado? Sí, un proyecto interesante el que nos presenta el doctor José Oliveros Ruiz, en el cual adelanto que sí estaré de acuerdo con el proyecto, y yo comparto con él esta calificativa de infundados que se da a algunos de los agravios, tomando en consideración que el manual impugnado precisamente tiene sus sustentos en los lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal en la elección de ediles, el cual ya fue previamente impugnado ante este órgano jurisdiccional por el mismo actor a través del RAP número 7, diagonal 2017, y que de ahí pues, considero que los temas sobre los que versa esta impugnación son acorde a dicho lineamiento, y es por ello que en relación al primer motivo de disenso, donde el actor señala que el recuento parcial del nuevo escrutinio y cómputo de los votos de solo una parte del total de las casillas realizadas por el Consejo Municipal a través de los grupos de trabajo crea una confusión entre el procedimiento de escrutinio y cómputo, creo yo que no se podría dar esta precisión como lo hace el actor, que dice que es una limitante al proceso parcial, dado que la redacción de dicho apartado es coincidente con la definición del recuento parcial que ya está previsto en los artículos 213, 214 y 233 del Código Electoral. De ahí que también, con relación al agravio que versa respecto al tema del recuento total, donde se señala que no proceder el recuento total de votos cuando el número de votos nulos sea mayor en la diferencia en el primer y segundo lugar, en el proyecto comparto que se considera que dicha situación es correcta porque este es un simple recordatorio de los consejos municipales para que, de invocar las partes de dichos supuestos, se les diga que no procede el recuento total cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. De ahí también, con relación al agravio relativo a que el procedimiento para organizar y entregar las copias simples de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el sobre PREP, casilla especial, donde a decir del uso del actor, el uso de estas casillas no es acorde al tipo de elección de ayuntamientos, al no estar previsto en el supuesto del artículo 207 del Código Electoral, también comparto lo que se sostiene en el proyecto en el sentido de que corresponde al INE lo relativo a la relación de casillas y a la designación de funcionarios de las mesas directivas, así como instalar casillas especiales, por lo cual se establece que si en la legislación local únicamente regula la instalación de casillas especiales en la elección de gobernador y diputados, el INE a través del acuerdo número 861, diagonal 2016, de 21 de diciembre de 2016, determinó la instalación de casillas especiales en los procesos electorales 2016-2017 en las entidades federativas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Por tanto, creo yo que a pesar de que el Código Electoral no se contemple el supuesto de que los actores en tránsito puedan sufragar para la elección de ayuntamientos, en el manual sí se incluyó dicha precisión con base en el acuerdo del INE referido. Finalmente, únicamente quisiera referirme a que en relación a que la sumatoria de los resultados por partido político o candidatura independiente sea un indicio para llevar a cabo el recuento de votos, en el proyecto se señala que no depara ningún perjuicio el procedimiento electoral y mucho menos al actor la inclusión de la definición de indicio suficiente, en virtud de que este supuesto ya está consignado en los lineamientos que ya, como se dijo, fueron cuestionados en el RAP 7 de 2017 que ya conocimos. Y es por ello que yo sí estaré a favor en todos y cada uno de sus puntos del
proyecto que nos está presentando respecto al recurso de apelación número 22/2017. Adelante, señor magistrado. Y muchas gracias, presidente. Bueno, aquí nada más me gustaría hacer dos precisiones. En primer lugar, voy a leer un poco el artículo 351, señala que el recurso de apelación procede contra los actos o resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. De ahí que, si en el caso hay un acuerdo específico del Consejo por el que se aprueba este manual, creo que la finalidad es que se revise la constitucionalidad y legalidad con independencia de que se trate precisamente para dar ejecución a los lineamientos que ya fueron aprobados por la Sala Superior. Porque de lo contrario, pues entonces este tribunal tampoco debió haberse pronunciado en el RAP 7/2017 sobre la posibilidad de cambiar a una sede alterna el cómputo municipal, puesto que precisamente la Sala Superior, desde el 25 de noviembre de 2016, en el RAP 510/2016, pues ya había validado justamente estos lineamientos. Me parece que entonces no estamos renovando la instancia. Nos tenemos que hacer cargo del ejercicio pleno de nuestras facultades, que es revisar justamente la constitucionalidad y legalidad de este manual. Es por ello que se propone en sus términos este proyecto, magistrado. ¿Dice algo, señor magistrado? Adelante. Sí, efectivamente, el recurso de apelación revisa la legalidad de los actos de las autoridades, que creo que ese es un tema interesante que comentaré más adelante. Sin embargo, la legalidad respecto de la naturaleza de cada acto, aquí se pretende revisar a través de un acto de ejecución la legalidad de un acto que ya está consentido, que son los lineamientos. Entonces, si hubiese vicios propios del acto de ejecución, por supuesto que lo podemos hacer como lo hicimos en el asunto que devolvió la Sala Superior para que se revisara si la multa impuesta al candidato independiente Juan Bueno se había aplicado de manera correcta. ¿Por qué? Porque hace esa distinción la Sala Superior sobre actos materiales y los actos de ejecución. Entonces, lo que se revisó en el segundo asunto fue si se había aplicado la ejecución de manera correcta. Entonces, yo no estoy en contra de revisar los actos siempre y cuando se hubiesen hecho valer vicios propios, pero aquí no se están haciendo valer vicios propios. A través de un nuevo acto se pretende combatir lo que ya se consintió, que fueron los lineamientos. Y lo que revisó la Sala Superior en el caso que cita el magistrado fue el reglamento de elecciones, que es muy distinto a lo que nosotros revisamos, que fue el acuerdo del Consejo General donde estableció los lineamientos. Creo que son aspectos totalmente distintos. Sí, adelante. Nada más para precisar, yo me referí al RAP 7, en el que nos pronunciamos no sobre el caso de Juan Bueno, sino sobre la posibilidad de realizar el cómputo municipal en una sede alterna. Y el razonamiento que decía yo sobre que si el reglamento de elecciones sobre el que se pronunció la Sala Superior ya fue la base para la expedición posteriormente de los lineamientos, pues entonces ya qué caso tenía revisar los lineamientos, si ya el reglamento de elecciones estaba validado y en su caso era para instrumentar justamente lo que dice el reglamento. Por eso, por esa misma razón, creo que también el manual puede y debe ser revisado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues le pido que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido de la resolución con el voto concurrente que ya anuncié. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto del recurso de apelación número 22 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente anunciado por el magistrado Javier Hernández Hernández. En consecuencia, en el recurso de apelación 22/2017 se resuelve, único, se confirma el acuerdo impugnado por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Bien, señores magistrados, a continuación procedo a dar cuenta conjunta con los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 50, 88 y 97, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo, así como el procedimiento especial sancionador número 21 de este mismo año.
Como primer asunto, quisiera referirme al juicio ciudadano número 50, diagonal 2017, en el cual la ciudadana Heréndira Domínguez Martínez, quien es aspirante a candidata independiente a la alcaldía del municipio de Nautla, viene impugnando el acuerdo del 28 de febrero de 2017 del Consejo General del OPLE, por el que, con base en la atribución que le otorga la fracción 33 del artículo 108 del Código Electoral de Veracruz, se da contestación a la consulta realizada por esta ciudadana respecto a si ella puede registrar un representante con derecho a voz ante el Consejo Municipal Electoral de Nautla, y en el cual se le informa a la actora que, en su calidad de aspirante a candidata independiente, tiene derecho a tener un representante, pero sin derecho a voz. En este asunto, la mencionada ciudadana refiere como agravios, por una parte, que el acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación, que por otro lado vulnera su derecho fundamental a ser votada en la vertiente de vigilar en forma completa y debida el desarrollo de la etapa de preparación del proceso electoral, por lo que viene solicitando la inaplicación del artículo 275, fracción cuarta del reglamento del Código Electoral de Veracruz, así como el 18, numeral 3 del reglamento interior del OPLE. La propuesta que pongo a consideración de este pleno, creo yo que adquiere una relevancia especial en buena medida por lo novedoso que resultan para nosotros estas candidaturas independientes, así como el tema de la inaplicación de leyes. Aquí la ciudadana Heréndira Domínguez Martínez se ostenta como aspiranta a candidata independiente a la alcaldía del Ayuntamiento de Nautla, quien el 5 de febrero de este año presentó ante el Consejo del OPLE un escrito donde le preguntaba a la autoridad administrativa si era procedente o no que, en su calidad de aspirante, registrara un representante con derecho a voz en el Consejo Municipal inmediatamente después de que se instalara. El 28 de febrero el Consejo General del OPLE emite el acuerdo en el que le dice que, mientras se ostente con la calidad de aspirante a candidata, su representante no tendrá derecho a voz en las sesiones que celebre el Consejo, condición que cambiará cuando obtenga la calidad de candidata independiente, si es que la obtiene. Como ya lo dije, primeramente, la aspirante muestra su inconformidad respecto a lo establecido en el artículo 275, fracción cuarta de este código, porque dice que ahí se establece que los aspirantes a candidatos independientes tienen derecho a registrar un representante ante los consejos electorales respectivos, pero con la limitante de que ellos no tendrán derecho a voz en las sesiones. Eso es algo que ya está plasmado en el artículo 275, fracción cuarta. Y ella se inconforma porque dice que lo estipulado en el artículo 18, numeral 3 del reglamento interior del OPLE, implica esa misma limitante. En cuanto a este sentido, señores magistrados, por una parte, respecto a este motivo de disenso, que es la inaplicación del artículo 275, fracción cuarta, la ponencia a mi cargo propone confirmar el acuerdo declarando inatendible esta solicitud de inaplicación. ¿Por qué estamos proponiendo declarar inatendible esta solicitud? Bueno, porque primeramente tenemos que ver que hay que tomar en consideración que ya hubo un criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue emitido en la acción de inconstitucionalidad 43, diagonal 2014, mediante el cual se había impugnado una porción normativa de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, la cual coincide totalmente con la hipótesis normativa estipulada en el Código Electoral veracruzano, que hoy es motivo de disenso, que es específicamente eso, que los aspirantes tuvieran derecho a tener un representante pero sin voz. De ahí quisiera hacer mención que la acción de inconstitucionalidad referida, la Corte ya declaró la validez y por tanto la constitucionalidad de esa norma con 9 votos a favor de los 11 ministros que integran la Corte, lo que implica que todas aquellas autoridades capacitadas para aplicar la norma quedan vinculadas para no contravenir este criterio. Aquí quisiera precisar que en la acción de inconstitucionalidad comentada, la Suprema Corte razonó que la presencia de los representantes de los aspirantes a candidatos independientes ante los consejos electorales tiene por objeto el de informar a su representado de las decisiones que ahí se toman, pero no podría pretenderse que tuvieran voz
toda vez que eso dificultaría de manera relevante la ágil dinámica con la que deben resolverse los diversos asuntos en dichos órganos electorales. Partiendo de esta premisa y atendiendo a las consideraciones de lo que platicamos con sus ponencias, creo yo que este tribunal no está en posibilidad de acceder al estudio de la solicitud planteada por la actora, porque eso significaría ir en contra de lo razonado ya por nuestro máximo órgano constitucional, y es por ello que propongo o se propone calificar tal solicitud como inatendible. Aunado a lo anterior y desde un criterio genuino de quien juzgue el presente asunto, tampoco se advierte que la limitación en comento vulnere su derecho constitucional a ser votada en la vertiente de vigilar la etapa de preparación del proceso electoral, puesto que la presencia de su representante ante el Consejo Municipal está garantizada, lo que implica que este aspirante sí podrá conocer en todo momento las determinaciones que ahí se lleven a cabo, y de considerar que alguna de ellas es contraria a sus intereses, podría recurrir a los medios legales para combatirlas, y es por eso que se propone calificar tal agravio como infundado. Por otro lado, respecto al motivo de disenso en que viene refiriendo la indebida fundamentación y motivación del acuerdo mediante el cual el Consejo General del OPLE brinda su respuesta a la consulta, también propongo declararlo como infundado, toda vez que de un análisis del mismo se observa que el acuerdo en comento hace referencia a los artículos del Código Electoral local en los que efectivamente sí se aprecia esta limitante del uso de la voz de los representantes de los aspirantes a candidatos independientes. Lo anterior, sumado a que desde la perspectiva de quien hoy juzgue el presente asunto, dicha limitante tiene por objeto diferenciar la calidad de aspirante a la de candidato independiente, en el entendido de que el primero tiene una permanencia incierta en el proceso electoral, ya que aún debe cumplir con el requisito de las firmas y posteriormente cumplir los requisitos de elegibilidad estipulados en la ley. Mientras tanto, la categoría de candidato independiente se obtiene una vez que tales exigencias han sido colmadas y por consiguiente su permanencia en todo el proceso electoral ya está garantizada. En este sentido, tanto el acuerdo impugnado como lo establecido por el Código Electoral local son bastante claros a ese respecto, que hasta que el aspirante obtenga la condición de candidata, ésta tendrá derecho a registrar a un representante con derecho a voz en el Consejo Electoral correspondiente, y es por eso que es el proyecto que se pone a su consideración, señores magistrados. En otro orden de ideas, quisiera comentar ahora el juicio ciudadano número 88/2017, presentado por Lauro Retureta Salas, quien se ostenta como participante en el proceso interno de selección de candidatos del partido político Morena a presidente municipal de Emiliano Zapata, Veracruz. Él viene impugnando el acuerdo de 16 de marzo del año en curso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, mediante el cual resuelve la queja 167/2017 en el sentido de declarar improcedente la misma por haberse presentado en forma extemporánea. Dentro del escrito de demanda se desprende que en esencia el actor hace valer dos agravios. En el primero lo relaciona con el indebido desechamiento de su escrito de queja, y el segundo lo hace al incumplimiento del partido Morena de entregar al organismo público local electoral la documentación a que refieren los artículos 59 y 61 del Código Local y desconocer quiénes y cuántos aspirantes fueron registrados. Dichos agravios, a consideración de la ponencia a mi cargo, resultan fundados e inoperantes. Esto es así, pues en relación al primer agravio, que es motivo de disenso, contrario a lo aducido por el actor, dicho dictamen sí fue publicado en el sitio web de Morena el día 25 de febrero del año en curso, ya que de acuerdo a lo determinado en la base primera, párrafo segundo de la convocatoria, se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones publicaría la resolución de solicitudes de registro aprobadas para los aspirantes a las candidaturas para presidentes municipales el 25 de febrero. En este sentido, como ya se ha mencionado en otros asuntos, la ponencia a mi cargo es del criterio de que si las personas están participando en un proceso de selección, tienen que ser diligentes y deberían de estar pendientes de los términos y los plazos que se señalan en las mismas. Además que existe como un hecho notorio en el expediente JDC 93/2017 del índice de este tribunal, ya obra en autos una certificación expedida por la persona autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la cual amablemente nos hizo favor de hacérnosla llegar al magistrado Javier Hernández, en la que refiere que dicho dictamen ya fue publicado en el portal de Morena y sí estuvo publicado ese día 25 de febrero.
y en ese sentido consideramos que al negar al actor dicho acontecimiento, le correspondía a él la carga de la prueba de demostrar que había tenido conocimiento hasta el día 26. Además, creo que, como ya lo dije, si están participando en una cuestión interna donde ellos pretenden llegar a ser candidatos, pues tienen que estar pendientes de las fechas y tienen que realizar actos diligentes que demuestren que sí han estado revisando las convocatorias, y máxime que la propia convocatoria establecía el día que se iba a publicar. Y si este dictamen fue publicado en Internet el día 25 de febrero, de ahí que en ese sentido se debe de tener por extemporánea la presentación de su medio de impugnación. Ahora, respecto al segundo agravio deducido por el actor, propongo declararlo inoperante porque es un agravio que no se encuentra enderezado a combatir el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que desecha su queja, pues esto únicamente señala una omisión del partido de entregar determinada documentación a la autoridad administrativa local, lo cual no tendría relación alguna con este controvertido, y es por eso que se propone confirmar dicho acto impugnado. En otro orden de ideas, quisiera ahora comentar el juicio ciudadano número 97, diagonal 2017, el cual nuevamente es presentado por la ciudadana Heréndira Domínguez Martínez. Pero en esta ocasión, Heréndira Domínguez Martínez viene impugnando el acuerdo dictado por el titular de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, por el cual acordó no tener por presentado el escrito de petición para certificar diversos hechos como lo son pinta de bardas que presuntamente podrían ser constitutivos de la violación al principio de equidad en la contienda electoral. En este sentido, la actora refiere que hace valer 3 agravios. Sin embargo, en este asunto, aun cuando por una parte quisiera destacar que ella viene inconformándose en contra de la oficialía electoral del organismo público local electoral, considero que debe de tenerse como autoridad o órgano responsable en este asunto a la Secretaría Ejecutiva del organismo público local electoral, porque esta es de quien depende directamente la oficialía electoral, y dentro de las funciones de dicha secretaría está precisamente la de delegar dicha función a cierto personal para que a nombre de ella certifique y dé fe de diversos hechos. Ahora bien, por cuanto hace al fondo del asunto, la ciudadana hace valer 3 agravios. Sin embargo, por la trascendencia del mismo, únicamente abordamos lo relativo a la solicitud de inaplicación al caso concreto de lo previsto en los artículos 20, párrafo segundo, 23, párrafo primero y del apartado A, inciso B y 24, párrafo tercero del reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral del OPLE, porque con de resultar fundado, es suficiente para revocar el asunto. En este sentido, la actora viene impugnando porque a su juicio no le fue posible que se certificara las bardas, los hechos que ella denunciaba, porque la oficialía electoral aducía que como ciudadana no tenía ese derecho, sino tenían que ser los representantes de los partidos o los candidatos. En ese sentido, creo yo que es procedente el estudio de la solicitud de inaplicación de las porciones normativas contenidas ya en los artículos que mencionamos del reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral, porque dichas disposiciones normativas no superan el test de proporcionalidad y por ende dichas proporciones deben inaplicarse al caso concreto. El análisis lo realizamos de conformidad con la interpretación sistemática del artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla del sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano y los pasos a seguir en el control de la constitucionalidad y la convencionalidad ex oficio que se hace en materia de derechos humanos. Aquí quisiera yo mencionar que efectivamente el reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral refiere que los partidos políticos y candidatas o candidatos independientes deberán presentar su petición a través de su representación debidamente acreditada ante los órganos del OPLE. Esto no permite que un ciudadano pueda acudir directamente a ellos. Por otro lado, el artículo 23, apartado A, inciso B, dice, podrán presentar la petición de los partidos políticos, las y los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos. Vuelve a cerrar esta posibilidad. Y aquí, como punto de referencia, quisiera yo traer a colación
qué es lo que dispone el artículo 335, porque vemos que este reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral nos dice que solamente los partidos políticos y candidatas deberán de presentar su petición a la representación debidamente acreditada. Esto de la pareciera que dice que solo la oficialía puede actuar en casos de que los partidos políticos y los candidatos presenten la solicitud a través de sus representantes que ya estén acreditados ante el OPLE. Pero ¿qué nos dice el artículo 335 que nos habla del procedimiento especial sancionador? Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano. Las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes en términos de la legislación aplicable y las personas físicas lo harán por su propio derecho. El 338 nos dice: la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Una vez que la Secretaría Ejecutiva tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos y para impedir que se pierdan, destruyan o alteren huellas y vestigios y en general para evitar que se dificulte la investigación. Entonces aquí yo quisiera destacar, la ciudadana Heréndira Domínguez tiene ya la calidad acreditada de aspirante a candidata independiente a la alcaldía del municipio de Nautla. Y ella en su calidad de aspirante a candidata va ante la oficialía precisamente para que se certifique unas bardas que pudieran considerarse que actualicen alguna infracción respecto a la equidad en la contienda, con lo cual podría presentar una queja. Y la oficialía le dice que de acuerdo con su reglamento ellos no pueden ir a certificar porque para eso tiene que ser una petición de los partidos políticos y los candidatos ya cuando ya tienen la calidad de candidatos independientes a través de sus representantes legítimos. Entonces aquí, como podremos ver, hay una contradicción completa de lo que es el reglamento de la oficialía electoral con lo que marca el código dentro del procedimiento especial sancionador, porque en el procedimiento especial sancionador cualquier ciudadano puede ir a presentar una queja, presenta una queja o un escrito donde advierte algunos actos que pudieran considerar una conducta indebida, y en ese momento solicita al secretario ejecutivo que se certifique que hay una barda pintada. Entonces el secretario ejecutivo, conforme lo que dice el código, le ordena al oficial electoral que vaya y que la certifique. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de inmediato? Porque si no se certifica esa barda, se puede borrar y entonces ya no hay elementos para decir que hubo un acto anticipado de pre-campaña, campaña, etcétera. Entonces resulta incorrecto que en todo caso el propio reglamento de la oficialía le impide a este ciudadana que primero vaya a pedir que se certifique, porque ¿qué está diciendo? Bueno, presenta tu queja y ya como ciudadana tu queja te van a dar rápidamente la posibilidad de que se certifique. Y es por ello que en tal situación analizamos cada uno de los aspectos relacionados al test de proporcionalidad respecto de este reglamento para el ejercicio de la oficialía, y en el caso concreto considero que la ciudadana Heréndira Domínguez, en su calidad de aspirante a candidata independiente, solicita a la oficialía electoral, la cual depende directamente de la Secretaría, que proceda a certificar la existencia de bardas con la leyenda reservada y permiso autorizado, que desde su concepción podría violentar el principio de equidad en la contienda electoral, a lo cual la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la oficialía electoral, acordó por no tener presentada la petición. En esta tesitura, este tribunal considera que si cualquier ciudadano puede presentar denuncias por presuntos hechos violatorios a la normativa electoral, en el caso se tiene que quien presentó la solicitud de certificación de bardas se trata de una persona que además de ser ciudadana también tiene la calidad de aspirante a candidata independiente, y por lo que en igualdad de circunstancias en la contienda electoral que es decir, de ahí que era lo mismo que hubiera a la oficialía electoral, que depende del secretario, que se hubiera acudido con el secretario precisamente a interponer una denuncia del procedimiento especial sancionador. En tales circunstancias creo yo que la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la oficialía electoral, no debió de negar el derecho de petición a la actora, pues como se dice, en el momento que presenta tal promoción, no solamente era una ciudadana con todo el derecho, que ya vimos que lo refiere el Código Electoral, sino que también se tenía que observar que era ya una aspirante a candidata independiente, es decir, su interés jurídico era precisamente que la contienda electoral se llevara en condiciones de igualdad, y si en el caso dicha accionante estaba haciendo del conocimiento de la autoridad presuntos actos violatorios a la norma, era suficiente para que esta autoridad administrativa, en términos del artículo 338, procediera a la investigación de los hechos de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Por otro lado, respecto al punto de la necesidad,
A juicio de este órgano jurisdiccional, el caso concreto, la porción normativa aplicada en el acuerdo impugnado resulta innecesaria, debido a que se considera que no resulta o que no era necesario exigirle a la ley actora la calidad de candidata cuando en principio estaba demostrado que se ostentaba con la calidad de aspirante, circunstancia más que suficiente para proceder a dar trámite a la petición que se le estaba dando, además que se estaba señalando un hecho que podría constituir alguna conducta ilegal, una conducta que pudiera violentar el principio de equidad, por lo que ella estaba pidiendo que se certificara para darle más equidad al proceso. De ahí que además que en su calidad de ciudadana, de acuerdo con lo que marca el Código Electoral, sí tenía la posibilidad de hacerlo. De ahí que consideramos que este reglamento, creo que la porción normativa no es necesaria, resulta innecesaria por este tema. ¿Por qué? Porque estaba poniendo de conocimiento de la autoridad que se podía estar violentando los principios rectores del proceso. De ahí que considero que esta porción normativa resultaba innecesaria. Respecto a la proporcionalidad, creo yo que también la porción normativa puede superar la evaluación de proporcionalidad, dado que la norma exige que solo pueden presentar estas peticiones partidos políticos, candidatos independientes ya con esa calidad y a través de sus representantes legítimos. Es decir, ya se requiere esta calidad de candidato independiente, pero se pierde de vista que en el caso concreto no es una ciudadana común, era ya una aspirante, además de que está denunciando hechos presuntamente violatorios a la contienda electoral, hechos que es obligación de la autoridad electoral analizarlos. O sea, no son cualquier hecho, no es cualquier petición, es un hecho que puede violentar esta equidad y para lo cual precisamente se crea esta oficialía electoral, precisamente para certificar, para evitar que nosotros vamos a decir, oye, para eso se crea la oficialía electoral. Entonces creo yo que tampoco es proporcional en ese aspecto. Y es por ello que a todas luces considero que esta medida prohibitiva que estamos analizando es desproporcional, porque deja en una situación de inequidad por cuanto hace a estos aspirantes a candidatos, porque imagínate, no pueden denunciar, o sea, en su calidad de aspirantes a candidatos no pueden ir a solicitar que se certifique que hay una violación, pero como ciudadanos sí podrían ir a presentar un procedimiento especial sancionador y ahí sí les van a dar esta certificación, y es por eso que considero que deben declararse fundados sus agravios para el efecto de inaplicar a favor de la actora la porción normativa contenida en los artículos 20, párrafo segundo, 23, párrafo primero del apartado A, inciso B, del reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral del OPLE, revocando el acuerdo impugnado para establecer que derivado de la inaplicación, la ciudadana Heréndira Domínguez está en aptitud de presentar peticiones ante la oficialía electoral para la certificación de hechos presuntamente constitutivos de la normativa electoral, y en ese sentido que se dé trámite inmediatamente a la solicitud planteada, y finalmente pues vincular a la autoridad administrativa para que, ya como le hemos dicho en otros asuntos, observe la decisión adoptada por este tribunal para que tenga efectos comunes en los términos que ya hemos precisado, ¿no?, en ciertos temas que sean muy similares. Y bueno, finalmente quisiera dar cuenta con el procedimiento especial sancionador número 21/2017, en el cual nuevamente el ciudadano Cristian Betancur Espinosa denuncia nuevamente a Octavio Pérez Garay en su calidad que tenía en su momento de aspirante a candidato independiente para presidente municipal de San Andrés Tuxtla, porque presuntamente realizó actos que se dieron durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano a través de 2 videos publicados en la página de internet Facebook, en los cuales, a decir del denunciante, se hace referencia a cuestiones religiosas que en un concepto del denunciante constituyen violaciones en materia de propaganda política electoral. Aquí, al realizar la evaluación del material que tenemos como prueba, nada más tenemos 2 pruebas técnicas consistentes en 2 capturas de pantalla y en un CD que fueron ofrecidas por el denunciante. Sin embargo, de la certificación a los links que fue llevada a cabo por esta unidad técnica de la oficialía electoral, no se apreció lo que señala el denunciante. Además que la persona denunciada objetó las pruebas ofrecidas por el denunciante, negando la existencia de los hechos sin que esa negativa hubiera sido impugnada. De ahí que, como ya lo hemos platicado, estas pruebas, estas capturas de la pantalla de la cuenta Facebook, creo yo que resultan insuficientes para poder acreditar la conducta que se le está imputando a la persona denunciada,
además que no se llegaron mayores elementos que pudieran desvirtuar la presunción de inocencia que debe observarse en estos procedimientos sancionadores a favor de la persona denunciada. Entonces creo yo que con estas probanzas no podemos cumplir los extremos que quiere establecer el denunciante, porque él dice que en las fechas 12 y 14 se subieron 2 videos a la red social Facebook, pero no logró acreditar ni circunstancias de tiempo, modo, lugar en la que supuestamente se desarrollan los videos, y cuando la oficialía electoral realiza las certificaciones tampoco se observa lo que dijo el denunciante. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado de estos temas, ¿no? Las pruebas técnicas por sí solas resultan insuficientes para poder probar de manera fehaciente los hechos, y al no haber realizado una descripción detallada de los hechos y circunstancias, creo yo que incumplió con esta carga de la prueba que se le impone, y en este sentido se propone declarar inexistentes las infracciones que se le atribuyen al denunciado en los términos precisados. Y por mi parte sería la cuenta, señor magistrado. No sé si quieran pronunciarse respecto a alguno de los asuntos en comento. Adelante, señor magistrado, por favor. Gracias, presidente. Pues sí, es bastante interesante los proyectos que pone a consideración de este tribunal. Mire, brevemente, en el JDC 50, adelanto que estaré a favor del proyecto, porque sin duda alguna se está atendiendo a lo que ya hemos comentado, no solo en las previas, sino también aquí en sesiones públicas, respecto de la obligatoriedad de las razones que emite la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, aun cuando no tengan que ver directamente con la legislación del Estado de Veracruz, pero sustancialmente resolvió lo conducente. Entonces, la Suprema Corte ya calificó de constitucional la disposición que permite a los aspirantes tener un representante sin derecho a voz en las sesiones de los consejos respectivos. Fue muy clara en señalar por qué lo establecía. Creo que hizo un análisis del momento en el que participan, y bajo ese momento en el que participan, pues darle derecho a voz, una representación con derecho a voz, sin duda alguna puede generar un trastorno al mismo proceso electoral. El derecho a voz lo tendrá cuando ya cumpla con los requisitos legales para ser candidata independiente. En el momento en que nos encontramos, tenemos entendido que la ciudadana obtuvo las firmas necesarias para presentar su solicitud de candidata independiente. Tiene que presentar esta solicitud para acreditar los demás requisitos de elegibilidad, y si el organismo público local electoral establece que reúne esos requisitos, le dará la calidad de candidata independiente, y será en ese momento cuando pueda ejercer su derecho a tener un representante con voz ante el Consejo Municipal. Por estas razones, respecto del JDC 50 y por lo que ya comenté, estará a favor del mismo. No sé si vamos a comentar todos juntos o en general. Si quieres. Bien, gracias. Respecto de los otros proyectos, el 88 y el procedimiento especial, de adelanto que estaré a favor de ellos. Creo que se tomó en consideración los criterios y los comentarios que hice en la previa, por tanto no haría mayor comentario. El que me ocupa en este momento, el JDC 97, también de la ciudadana Heréndida Domínguez Martínez, en contra del secretario ejecutivo del organismo público. Es un tema de por sí ya interesante. Creo que en el caso, sin perjuicio de analizar si un fedatario público, como es el titular de la oficialía electoral, es autoridad o no para efectos del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, porque aun cuando se trata de un servidor público, solo ejerce la función de dar fe, no ordena, no ejecuta, y mucho menos manda a ejecutar algún acto. Pero bueno, con reserva de eso, suponiendo sin conceder, como se maneja en el proyecto, que la autoridad responsable es el secretario ejecutivo, yo quisiera llamar la atención aquí al Pleno, de que analicemos con mucho cuidado el tema.
El juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sin duda alguna, a partir de la reforma de 1996, ha sido un instrumento del ciudadano para combatir todas aquellas violaciones a los derechos fundamentales en la modalidad de los derechos políticos. Y hemos sido testigos cómo a través del tiempo la Sala Superior ha venido ampliando la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos cuando se vulneran otros derechos fundamentales que están vinculados con los derechos políticos. Muestra de ello es la jurisprudencia 36/2002, que claramente nos dice que si bien hay 4 derechos políticos electorales, puede ampliarse la procedencia del juicio cuando hay otros derechos fundamentales vinculados a los políticos que pudieran resultar afectados. Creo que eso, desde el 2002, es una muestra de cómo en la materia electoral se ha maximizado los derechos fundamentales y que ahora ya encontramos expresamente establecido en el artículo 1 de la Constitución. Pero en el caso concreto me llama la atención que lo que se viene combatiendo es una decisión de un servidor público en ejercicio de fedatario, como lo es la oficialía electoral, que se negó a practicar una diligencia precisamente donde supuestamente debía hacerse constar la existencia de la pinta de bardas con la leyenda reservada y permiso autorizado. O sea, es un acto de aplicación de lo que está en el reglamento o de lo que está en la ley. Espero se comparta esta opinión y quiero llamar la atención de ustedes. Para mí, por este acto de aplicación del reglamento y de la ley, yo no advierto un derecho fundamental vulnerado, yo no advierto un derecho político electoral vulnerado. No veo cómo relacionar el actuar de un ciudadano al momento de denunciar con la vulneración de un derecho político electoral del ciudadano. Máxime, que es un hecho notorio que la ciudadana, como ya lo manejé hace un momento, al momento en que nos encontramos ya obtuvo las firmas necesarias para solicitar su registro, si así lo considera pertinente, como candidata independiente. Y no dependió de de este hecho. Su obtención de las firmas no dependió si se certificaba o no el tema de las bardas. Vamos, yo no encuentro la relación entre el derecho político electoral de ser votado y la negativa de negarse a pintar, a certificar la existencia de las bardas. Por esta razón, quisiera proponerles a ustedes que el estudio que se pretende realizar no se haga a raíz del juicio para la protección de derechos políticos electorales, sino más bien, como ya lo hemos sostenido en otros asuntos, a través del recurso de apelación. ¿Por qué el recurso de apelación? Porque lo que vamos a revisar es legalidad. Vamos a revisar si el reglamento que aplica esta autoridad, que yo insisto, tengo mis dudas si es autoridad, rebasa el principio de legalidad. Sabemos muy bien que un reglamento está sujeto a la existencia de la ley, que puede facilitar la aplicación de la ley, pero no puede ni quitar ni agregar nada a lo legislado. Si esto pasara, pues tenemos que hacer el juicio de legalidad, y en materia electoral el juicio de legalidad está en el recurso de apelación. Si no es conforme a la ley, entonces podemos decir que hay un vicio, y es un vicio de constitucionalidad, pero el vicio de constitucionalidad no está en razón de la violación al derecho político electoral de ser votado, sino más bien al 116, fracción cuarta, que establece que la oficialía electoral se ejercerá en los términos establecidos en la ley. Hay una reserva legal, no es el reglamento. Entonces, yo lamento mucho que se pretenda hacer un control de constitucionalidad a través del test de proporcionalidad, cuando aquí, en teoría, se debió haber efectuado un juicio de legalidad y, en su caso, el juicio de constitucionalidad, pero a partir del principio de la reserva de ley. Es más, nosotros en precedentes, y lo cito así claramente en una resolución de este tribunal, se sostuvo que la sentencia debió haber tenido por objeto analizar la legalidad del reglamento combatido, pues si se demostraba que el mismo no se sujetaba a lo previsto a la Constitución, podría considerarse como un capricho arbitrario al realizarse fuera de los cauces legales.
En teoría, en conclusión, señores magistrados, no estaría a favor del proyecto porque no advierto ninguna violación al derecho político electoral de ser votado de la hoy aspirante a candidata independiente, y mucho menos advierto una necesidad de hacer un test de proporcionalidad porque no veo una vulneración a algún derecho fundamental. Si se pretende acotar al derecho de petición, bien o mal, hay una contestación. Y esa contestación debió analizarse, insisto, a través del juicio de legalidad, que en materia electoral lo es el recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Deseas hacer alguna intervención? Sí, gracias, presidente. Para efecto de razonar mis votos, quiero adelantar que estoy de acuerdo con las propuestas, y específicamente en el caso del JDC 88, creo que ya se hicieron las observaciones que se vieron en la previa y de la queja 21, de manera que ahí no haré mayor comentario. Me voy a enfocar en los JS 50 y JS 97 de este año, porque sin duda son asuntos muy relevantes en la medida en que traen planteamientos en los que nos piden que ejerzamos nuestra facultad de control de constitucionalidad y legalidad de diversas normas. En concreto, en el JS 50, que por cierto, ante la dificultad de plantear un criterio por la posición de interpretación progresiva de este tribunal, se retiró 2 veces, de manera que esta es la tercera vez que lo vamos a sesionar y ya en pública para la decisión definitiva. Debo agradecer al magistrado que, dada la complejidad de los temas, haya tenido esa gran apertura, lo digo aquí públicamente, porque sí se incorporaron muchas de las inquietudes de un servidor que permitieron llegar a esta decisión conjunta, estimo, porque justamente la idea en un principio era conceder esta parte de que efectivamente el hecho de no tener un representante por parte del aspirante a candidato independiente con derecho a voz podría suponer que se estaba justamente violentando el derecho de vigilancia del proceso electoral, como ella lo aduce. Sin embargo, quiero decir que aquí hay una imposibilidad jurídica de que este tribunal pueda siquiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en la medida, de la norma controvertida, en la medida en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 43-2015, que en este caso sí se aprobó por la votación calificada que exige la ley reglamentaria del 105 constitucional, es decir, 8 votos, y en este caso fue por 9, que fue una norma idéntica, el artículo 307, fracción cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, que coincide con la disposición del Código Electoral de Veracruz que se controvierte, estableció que no puede pretenderse que los representantes de un aspirante a candidato independiente tengan voz, dado que eso dificultaría de manera relevante la ágil dinámica con la que deben resolverse los diversos asuntos. De manera que aunque nosotros en lo personal podamos tener nuestra opinión jurídica al respecto, creo que estamos obligados y vinculados por este criterio de la Corte. Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto que se plantea sobre la debida fundamentación y motivación, creo que comparto las razones en el proyecto y estimo que en este caso esta restricción está fundada porque efectivamente no deja en estado de indefensión a la enjuiciante, puesto que de todos modos sí le está reconocido que tenga un representante que la entere de todo lo que está sucediendo, de las decisiones que están sucediendo al seno del Consejo Municipal, y en su caso también está salvaguardado su derecho de controvertir cualquier decisión
del Consejo Municipal, que precisamente es lo que está haciendo en estos casos tan interesantes que se nos han planteado. De ahí que, señores magistrados, adelanto que en este proyecto votaré con la propuesta. De igual forma, en el JDC 97 se hace un planteamiento donde se controvierte la constitucionalidad y convencionalidad de los artículos 20, párrafo 2, 23, párrafo 1, del apartado A, inciso B, y 24, apartado 3 del reglamento para el ejercicio de la función de la oficialía electoral del OPLE. Y aquí me gustaría hacer un poco de historia de por qué se establece esta cuestión de la oficialía. Hay muchas entidades federativas en el país, lo cual a lo mejor a nivel federal no ha sido tan notorio, en que el ejercicio del notariado de alguna manera se ha condicionado para quienes participan en el proceso electoral. Y el legislador se hizo cargo de ello, de manera que estableció esta función de la oficialía electoral a efecto de dotar a la autoridad de fe pública en materia electoral, de manera que pudiera certificar en el momento la irregularidad y no se perdiera esa materia para demostrar que se estaba violando la ley. O sea, si se negaba el servicio por parte de los notarios, pues ya había una impunidad, porque se lograba borrar la evidencia de la transgresión y surtía sus efectos esa violación. Entonces, me parece que este principio que, se vierte sobre todo el cuidado que debe observarse para vigilar el proceso electoral, sí impacta en el ejercicio de derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque en este caso la aspirante a candidato independiente, ya dijimos que tiene derecho a la vigilancia del proceso. Entonces, si tiene ese derecho a vigilancia, hay una razón de fondo. ¿Por qué? Porque su interés, y como ya se dijo aquí, es un hecho notorio que ya tiene los apoyos, y a menos que exista un inconveniente, pues será candidata independiente, ¿no? Alguna cuestión imprevista, totalmente, ¿no? Sin embargo, en el caso, ella está interesada en que no tomen ventaja sobre su candidatura independiente. ¿Quiénes pueden tener ventaja? Pues otros candidatos, bueno, en el caso de que así fuera, y sobre todo los candidatos propuestos por partidos políticos. Entonces, me parece, y aquí en este caso hay una diferencia porque a esos candidatos sí se les autoriza el hacer las denuncias correspondientes. Es más, el código autoriza a cualquier ciudadano. Y me parece que eso es lo que debe hacerse. Debe ser en el interés de toda la sociedad vigilar el proceso electoral. De manera que yo estimo restrictiva esta interpretación que se puede plantear sobre que no afecta a un derecho político electoral. Es muy claro, es un principio de equidad y su derecho de la candidata a competir en circunstancias de plena igualdad. Entonces, para mí sí es correcta la procedencia y debe estudiarse como JDC. Ahora bien, también comparto la propuesta del proyecto en el que se estima que de los 3 artículos que se controvierten se inapliquen 2 porque son los que directamente le causan perjuicio. Y sobre todo, el rescato también de esta propuesta que hace el magistrado, que desde un principio hemos compartido este criterio de los efectos intercomunes que se planteó en el JS 5-2017 y que fue reiterado el criterio por la Sala Jalapa y confirmado por la Sala Superior en el Subreg 43-2017. Entonces, para mí queda claro que atendiendo a este criterio de los efectos intercomunes, los efectos que estamos dando de inaplicación de estos artículos del reglamento deben trascender a los otros aspirantes que estén en la misma situación jurídica que la actora
en los términos de la tesis relevante que ya ha sido citada varias veces y de la que no me voy a ocupar porque, como les digo, ya es un criterio confirmado por la Sala Superior. Solamente pediría al ponente, en este caso, que así como se cita el criterio de Sala Jalapa y el de Sala Superior, pues el que le dio origen pues es de este tribunal y es el JE 5 del 2017. Bueno, ahí esto sería la atenta petición, no sé, ahorita que me diga ya reaccionaré en consecuencia. Y bueno, pues también en este asunto, pues agradecerle de verdad al ponente la apertura, porque creo que con esto se logran mejores sentencias y protectoras de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que siempre lo hemos dicho, es el espíritu progresista de este tribunal. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Sí, finalmente, señor magistrado, respeto mucho su punto de vista y únicamente que sí, yo comparto la circunstancia de que creo que sí le afecta su derecho político a ser votada, porque si ella se está percatando de alguna cuestión algún acto que pudiera determinarse como acto anticipado, creo que podría posicionar a otros candidatos, o que en su momento lleguen a ser candidatos por encima de ella, o incluso pudiera ya haber una violación a la equidad que podría traducirse en que no llegara ella a obtener el triunfo. Entonces, en ese aspecto sí no comparto el tema de que tendríamos que tramitarlo a través de un recurso de apelación. Y bueno, respecto a lo del presente, creo que no hay ningún problema, lo podremos agregar para que de una vez que en la sentencia, de una vez que se haga, por favor. Entonces, sí, adelante, señor magistrado. Sí, gracias, señor presidente. Perdón, yo también respeto mucho su opinión y evidentemente no la comparto, pero pues evidentemente hay que defenderla con su voto. Pero creo que se está partiendo de una premisa equivocada. Se decía que con esto se busca evitar la ventaja sobre otros candidatos independientes. En el JDC, que también pone usted a consideración de nosotros, el 50, claramente estamos diciendo que no es candidata independiente, es aspirante. Entonces, si es aspirante, ¿por qué estamos hablando de vulneración al principio de equidad? Entonces, bueno, esa es una. Segunda, si por violación al principio de equidad hay violación a los derechos político-electorales, entonces los partidos políticos, en lugar de promover recursos de apelación o en su caso recursos de inconformidad, pues que promuevan JDC porque va vinculado al derecho político-electoral. Creo que si la jurisprudencia nos obliga a estudiar de manera oficiosa la vía, el caso concreto no es la excepción. No porque sea un aspirante a candidata independiente, una figura novedosa de nuestro nuevo sistema de justicia electoral, pues tenerle que dar curso a todas sus pretensiones por el JDC. Creo que el sistema de medios de impugnación es muy claro al respecto. Insisto, a lo mejor a través del estudio de legalidad se puede llegar a una conclusión de violación al principio de reserva de ley, que es un principio constitucional y que está consagrado en el 116 fracción cuarta respecto de la oficialía electoral, pero no hay una vulneración al derecho político electoral. Si ya desde ahorita le estamos dando la calidad de candidato independiente, creo que es una falta de respeto al organismo público electoral que más adelante va a tener que revisar los requisitos de elegibilidad y pues ya para qué lo revisa si este tribunal ya le está dando la calidad de candidato independiente. Y finalmente, sobre los efectos intercomunes, tampoco lo comparto, porque aunque ya lo sostuvimos por este tribunal, la jurisprudencia que se aplicó por este tribunal dice que debe ser partes que estén en situaciones idénticas, iguales. Con todo respeto, la única aspirante que ha solicitado la intervención de la oficialía electoral es la promovente. Los demás aspirantes no están en las mismas condiciones. Entonces, no debemos efectos generales la desaplicación de una normatividad reglamentaria cuando no se está en las similares situaciones. Creo que estamos prejuzgando a situaciones que ni siquiera han acontecido al hecho concreto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya ha sido planteado el punto, entonces le pido que ponga la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos, con excepción del JDC 97, en el que emitiré voto particular por estar en contra. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de los proyectos en los términos de mi intervención.
Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de todos los proyectos al ser mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 50 y 88, así como el procedimiento especial sancionador número 21, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 97 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández, quien ha anunciado voto particular. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 50, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 88, diagonal 2017, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de improcedencia de 16 de marzo de 2017 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 97, diagonal 2016, se resuelve. Se revoca el acuerdo impugnado en los términos del considerando séptimo. Segundo, se vincula a la autoridad administrativa electoral para que observe la decisión adoptada por este tribunal en el presente asunto con los efectos intercomunes. Y tercero, se ordena a la autoridad responsable proceder a dar cumplimiento al ordenado del presente fallo. Mientras que en el procedimiento especial sancionador número 21, diagonal 2017, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, le pido por favor, señor secretario, que dé cuenta con el asunto restante que es sometido a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 86 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández e interpuesto por Alejandro Báez Ramírez en contra del dictamen de la Comisión de Elecciones de fecha 25 de febrero, así como en contra de la omisión de resolver la queja intrapartidista identificada con la clave CNHJ-BER-128, diagonal 17, por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio ciudadano al advertirse una causal de improcedencia, toda vez que la referida Comisión de Honestidad y Justicia remitió la resolución de la queja intrapartidaria identificada con la clave CNHJ-BER-128, diagonal 17, resuelta el 23 de marzo, por lo cual queda demostrado que, contrario a lo deducido por el actor, sí existe una resolución a su queja planteada, por lo que se actualiza la causal de improcedencia estipulada en el artículo 378, fracción décima, del Código Electoral Local de la materia. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, le pediría que, ya que es un desechamiento, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 86 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 86, diagonal 2017, se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio para la protección político de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por Alejandro Báez Ramírez. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 25 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.